Vamos a hablar de salud y lo hacemos con el médico que habitualmente nos acompaña para contarnos pues, lo que debemos o tenemos que saber sobre la medicina. Él es Julio Fernández Tomé. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, feliz año. Igualmente. ¿Qué tal las Navidades? ¿Bien? Pues bien. Bien. La cuestión esta noche es hablar de adicciones y sobre todo esas compras compulsivas debido a esa época de rebajas. Pero antes de entrar en esta materia, sí que me gustaría que nos hablase un poco sobre la gripe, que están padeciendo casi la mitad de los españoles. Es algo que está aconteciendo en todo el país, no solamente en la cosa central de Medina. ¿A qué se debe todo esto? Pues hombre, aquí se ha notado, en Valladolid se ha notado, es un cuadro viral agudo, a veces con fiebre alta, no con morbilidad, pero no con mortalidad. No ha habido casos así complicados, al menos yo, con neumonías, pero sí hemos atendido bastantes. Bueno, en invierno no es infrecuente. Lo que llama la atención es cuando has puesto tratamiento a un paciente, ¿no? Y llega, pasan 3-4 días y vuelve. Y bueno, pues entonces está claro que es vírico, pero no es para alarmar, Además, en estas épocas no es infrecuente. Según consejo es no coger mucho frío y... No, lo importante es que no haya cambios bruscos de temperatura. Porque te comentaba que decía Marañón que el calor, aunque fuera insano, era mejor que el frío. Pero hay algo peor que el frío y que el calor, que son los cambios bruscos de temperatura. Esos son los que provocan mucha patología de vías respiratorias altas. ¿El vasito de leche con miel, eso sigue funcionando o eso era de nuestros antepasados, digamos? Bueno, sigue funcionando. Sí, o sea que se puede llevar adelante ahí. Ya se decía que la gripe con tratamiento duraba 7-14 días y sin tratamiento entre 1 y 2 semanas. O sea que da igual que tomes. Bueno, pues entramos ya en nuestro tema de esta noche, que son adicciones, esas compras compulsivas, las rebajas. Y yo me pregunto, doctor, ¿son menores en época de crisis o no? Paradójicamente mayores. Mayores. Paradójicamente mayores porque la persona que tiene compulsión irreprimible a comprar es muy racionalizadora, es decir, racionaliza lo que hace, aunque sea absurdo e inútil. Y como ve que los demás lo hacen y además hay una competitividad, aprovecha. Hay menos dinero, por eso voy a comprar, porque es una oportunidad comprar en rebajas. El caso es que aumenta. Aumenta. Más el estímulo comercial, que yo por parte de quien vende lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy tanto los médicos como los medios de comunicación, dado que es el momento, tenemos la obligación moral y profesional pues, de hablar de este tema, ¿no? El tema de esas adicciones que padecen, ¿quién más? ¿Hombres o mujeres? Pues hay estudios que dicen que se está equiparando, porque lo que varía es el tipo de compra, pero no la adicción. La mayor parte de los estudios dicen que es mayor en mujeres, sobre todo entre 30 y 40 años, pero lo último que yo he visto de un estudio amplio que se han hecho en la Universidad de México, lo equiparan un poco, el uno lo otro. Hablamos de esos hábitos que uno tiene pues, muchas veces a la hora de comprar. ¿Es una adicción el hábito? Eso es muy importante. Sí. Y yo quería dejar primero claro, porque a veces damos por supuestas una serie de cosas que las damos por hechas, ¿no? Como hablábamos el otro día, ansiedad, angustia, no es lo mismo. Entonces, voy a definir bien para que quede esto claro. Como decía Baltasar Gracián en El arte de la prudencia, lo breve sí bueno, 2 veces bueno, ¿no? Pues vamos a definir qué es la adicción y vamos a definir qué es la compra compulsiva. Se entiende por adicción un trastorno del comportamiento irreprimible a hacer algo. No puedes parar de hacerlo. Y además no solo es irreprimible, sino que además es repetitivo. Eso es una adicción. Un hábito es tomar café después de comer. Echas la siesta. También es repetido, pero no es irreprimible. Si tú tienes un tema muy importante a las 4 de la tarde, ese día no echas la siesta. Te desagradará, pero no la echas.
luego no es irreprimible. Cuando es irreprimible, entonces es una adicción. Entonces sí habría una adicción a la siesta, ¿no? Está bien hecho ese matiz. ¿Cómo se sabe que es irreprimible y que el paciente no asuma como patología sus compras? Vamos a ver. Antes de contestar, sí, que te la voy a contestar la pregunta, hemos dicho lo que es una adicción, ¿no? ¿Qué es la adicción? A la compra compulsiva. La adicción es irreprimible, etc. Los americanos lo llaman shopaholic, es decir, adictoholic a las compras. La adicción a las compras, la medicina americana es muy pragmática, ¿no? Lo define como una persona adicta a practicar el arte de comprar lo que no necesita con el dinero que no tiene. Creo que queda muy bien aclarado. Entonces, ¿cómo se detecta? Hombre, se detecta porque no puede impedirlo. Porque compra de forma compulsiva. No impulsiva, no es un impulso A. Es que necesita. La base de su patología es más profunda, pero la base elemental de por qué es necesita comprar, lo que sea, necesita comprar. Y la pregunta que, ¿cómo se sabe si es irreprimible y que el paciente no asuma como patología sus compras? Pues muy más sencillo, porque no es consciente, cuando lo está haciendo, de sus consecuencias, ni a corto ni a largo plazo. Cuando alguien hace algo, lo hace por algo, es decir, pero sabe que va a ocurrir después, o al menos lo prevé. Lo irreprimible en este sentido es irracional, y al ser irracional, no sabe que cuando compra, cuando adquiere con dinero de plástico, pero al final de mes las cuentas son inexorables y el dinero está escrito en papel y además en números rojos. Eso ella o él no lo prevé. Ya que está hablando de temas económicos, ¿tengo que ver el poder adquisitivo con esta patología o no? En absoluto. No tiene nada que ver. Nada. Quien tiene mucho dinero, y lo hace, al final acaba teniendo problemas porque son gastos absurdos. Tan absurdos que por mucho dinero que tengas, cuando llega al final, dice, pero bueno, ¿y esto? Vamos a ver qué tipo de objetos compra la persona. Va a comprar zapatos y compra 4 o 5 pares, iguales. A veces incluso en números más pequeños. Por si un pantalón es que está en rebaja, hay una cierta competitividad además. Lo importante es que lo he adquirido. Hasta tal punto es absurdo e inútil lo que compra. Es tanto que muchas veces se queda en las bolsas sin abrir. No se utiliza. Es muy frecuente esto en la ropa. Lo que ocurre es que este tipo de paciente, repito, siempre digo paciente enfermo, aunque a la familia le cueste asumir esto, porque claro, asume y luego paga. Este tipo de paciente racionaliza tanto, pero en el fondo tiene un problema que es lo que le convierte en irreprimible. Y no asume su patología, pero en el fondo sí la asume. Y voy a decir por qué. Compran de forma tan irracional que a veces cuando llegan a casa esconden lo que han comprado. Si es tan necesario lo que has comprado, ¿por qué lo escondes? Y si lo escondes es porque a lo mejor sabes que estás haciendo algo mal, ¿no? Claro. Pero el motivo principal por el que hay ese impulso a comprar es el siguiente. Es que antes de comprar segrega su adrenalina, tiene su morbo, digamos, ¿no? Comprar le provoca una gran satisfacción.
Pero como toda adicción, inmediatamente se ve culpable y luego además paga las consecuencias de su culpabilidad. Luego empieza a estar inquieto, desasosegado. ¿Qué forma tiene de volver a estar contento volviendo a comprar? Y entonces hemos cerrado el círculo vicioso. O sea, me está comentando que hay personas, a lo mejor hay pacientes, hay enfermos en este caso, que se compran 3 camisas y 2 a lo mejor están guardadas en el armario y 3 o las 3 y ni las usa nunca, ni se da cuenta a lo mejor casi de que están ahí. Y a veces no saben ni la talla. Pero siempre cuando le dices algo, lo racionaliza. Todo el mundo tiene tendencia a explicar las cosas, ¿no? Porque el ser humano no le gusta no entender algo. Yo siempre digo que a veces en medicina no puedes curar porque no tiene curación, pero al paciente le quita mucho desasosiego, le tranquiliza. Pues mira, tienes esto, por esto y por esto. Bueno, por lo menos sé lo que tengo, ¿no? Entonces, por eso ellos racionalizan tanto. Si has comprado por encima de tus posibilidades, esto es lo que dice, viene a ser, es irracional, es un comportamiento irracional. Dice que es una enfermedad. ¿Es incurable? ¿Es controlable esta enfermedad? Pues es muy difícil, sinceramente, es muy difícil. Es muy difícil sobre todo cuando se enfoca desde un punto de vista, yo diría que hasta un poco frívolo. Vamos a ver, lo primero, la familia está desesperada. ¿Por qué? Porque los números rojos repercuten en la familia, ¿no? Esa persona, a su vez, está desesperada, con una gran culpabilidad, que va a resolver metiendo más deuda. Pero es que llega un momento en que incluso pierde sus amistades. Porque, hombre, pedir dinero cuando estás en la vida en una situación lamentable, ¿no? Pues yo creo que es loable, justificable, pero, hombre, pedir dinero para comprar cosas que además no te van a servir para nada y que en su racionalización haga frases patrióticas. Es que es para mi hijo. Bueno, hombre, será para tu hijo. Pero tu hijo necesita esos juguetes. El juguete es algo lúdico y muy necesario en un niño, pero juguetes a todas horas. Aunque sea para tu hijo, sigue siendo una compra compulsiva e irracional. Porque esos juguetes van a acabar arrinconados. Y lo que es más, también lo justifican, es que es ropa. Pero si el niño no sabe la ropa que tiene. Entonces, decir a esta persona, hombre, mira, si quieres hacer algo por tu hijo, dedícate más tiempo a él. Y no le compres cosas que no necesita, ni tan siquiera te ha pedido. A lo mejor te las acaba pidiendo, pero te voy a decir por qué. Primero, como todo se hereda, probablemente tengan la misma enfermedad. Pero es que además le estás enseñando a ser un comprador compulsivo. Es decir, no le estás haciendo ningún favor haciéndole esas compras. Pero en su irracionalidad de comportamiento tampoco cae en esto. ¿Qué papel juega la familia en este tipo de enfermedades o con estos enfermos, sean hombres o mujeres? Pues mira, la familia, el otro día me lo preguntaba, si de que había procesos en que era muy importante. En este caso, la familia es tan paciente como el enfermo. Paciente por la paciencia que tiene que tener y paciente porque va a acabar enfermando. Juega un papel fundamental, sobre todo en las primeras fases del tratamiento. Es decir, en las primeras fases del tratamiento hay que hacer una serie de medidas para salvar la economía de la familia, ¿no? La solución es venganza, como todo lo que lleva odio o miedo, nunca son buenas, no sirven para nada. Sirven a corto plazo, es decir, quitarle la tarjeta. Pero, bueno, bien, venga, quítasela, porque como no se la quites rápido, te la va a vaciar si no te la va vaciado ya. Pero no te molestes, la va a encontrar, se va a hacer con otra, pero va a seguir comprando. Lo que tienes que hacer mientras le quitas la tarjeta, otra cosa que tiene que hacer la familia, acompañar a esa persona a comprar. Ya se encargará ella
de desmarcarse, de quien, porque además se ponen muy agresivos cuando les dices, pero otra vez, otra copa, pero otra, el adicto no soporta que le recuerde su adicción, porque no la admite, no la asume. También se va a, digamos, a hacer missing, ¿no?, al lado del que le acompaña. Pero eso es la labor de la familia. Yo quisiera decir una cosa, todas estas medidas, todas estas frases que suelen salir en Internet, en Facebook, que suelen acompañar al perfil en el WhatsApp, son frases muy baratas, muy tiernas, pero yo creo que falta moral de victoria, ¿no? Son frases como, lo importante no es ganar, es participar. Bueno, esa frase se le habrá ocurrido a algún perdedor, ¿no? Porque el ganador no dice eso. Y yo no participo para perder, participo para ganar. Que no he ganado, mala suerte, pero que no me haya sido, lo importante es participar. Este tipo de frases tan bonitas, con una prosa poética, en la que quien confecciona la frase, esto es muy frecuente en la pseudopsicología, ¿no?, y la cuelga, queda muy bonita, luego no se acuerda de ella, además no la practica. Son frases cuyo objetivo es que quede mejor el que la escribe que el contenido que lleva y la carga que contiene, ¿sabes? Por eso digo que la familia tiene una labor muy importante, pero la más importante no es ni retirar la tarjeta, ni acompañarle en las compras. Es ponerle cuanto antes en manos de un profesional. Lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué es difícil de curar? Porque es un paciente adulto que no le da gana ponerse en manos. ¿Qué es lo que pretende el comprador con esa persona que va a comprar y comprar? ¿Qué es el fin que pretende? ¿Que es llamar la atención o qué es? No. Quitar su angustia, quitar su ansiedad. Porque hay una cosa, este es un descontrol de los impulsos, ¿no? ¿En qué radica este descontrol de los impulsos? Que es a lo que yo iba desde el principio. No podemos definir un proceso, describirlo, ¿no? Porque todo el mundo nos quedamos en la pregunta que me has hecho. Bueno, ya, ¿y todo esto por qué y para qué? Pues mira, por una razón, porque este descontrol de los impulsos viene dado de lo siguiente. El paciente que tiene una adicción a la compra, es fuerte decirlo, pero realmente lo que le ocurre es que tiene un absoluto vacío existencial. Vacío existencial que viene dado o porque ha entrado, es un bipolar que ha entrado en fase maníaca o hipomaníaca, se pone muy contento, no pasa nada, mañana yo voy a tener dinero y compra, y compra, y compra, y compra. No siempre para él, ya digo, a veces para regalar. Al principio no está ni mal visto porque es muy generoso, claro, con el dinero que no tiene, pero es muy generoso, ¿no? Puede ser consecuencia también de un trastorno depresivo, que hay un desfondamiento integral, ¿no?, de la persona, y quiere rellenarlo. En una palabra, es un vacío que quiere llenarle con objetos cuando realmente hay que llenarle con ganas de vivir, con otro tipo de estímulo tan psicológico como el vacío. Pero con objetos no lo llena. Sí, antes comentaba el poder adquisitivo, que da igual que sea una persona con bastante poder adquisitivo que no. Y en nivel cultural, cuanto más estudios tiene esa persona, más compra, o al contrario, o menos compra, no. No. Y creo que lo único que se diferencia, y no está muy claro, es si es más frecuente en hombre que mujer. En lo demás, ni nivel económico, ni nivel socioeconómico, ni nivel cultural. Sí hay algo que sí influye, el nivel socioeconómico, en cómo va a derivar la enfermedad. Porque si la hucha familiar responde a esos gastos, que no va a responder mucho porque todo el mundo se cansa de esas cosas y además porque es un peligro público, si es de un nivel económico bajo,
cosa que en este país creo que en estos momentos nadie puede presumir, en fin, de un nivel económico muy alto, ni muy holgado. Ella no va a dejar, o él, cuando digo ella me refiero a persona, Sí. De comprar, de adquirir, de satisfacer ese momento de la compra. Esa adrenalina la va a transformar en cleptomanía. Pero ella va a adquirir. Con lo cual, además, ahora se está jugando la cárcel. Sí, se puede pasar de comprar a robar. Estamos hablando del tema... Lo importante es conseguir el objeto. El objeto nuevo. Luego hay, entre ellos, una cierta competitividad. La falta de autoestima es una de las causas de ese vacío existencial. Cuando sale de esos grandes almacenes, no quiero decir el nombre, porque no pasaría nada, pues solo hay uno, pero bueno, con 6, 7, 8 bolsas, mira a su alrededor, como diciendo, lo que he logrado externamente, y me estoy engañando a mí mismo, porque internamente considero eso, no tengo autoestima. Entonces, en ese momento a él le da un subidón, ¿no? Pero cuando llega a casa, ya tío, se siente culpable y además sabe que lo es. No culpable en el sentido penal, sino en que las consecuencias de lo que va a traer, le va a traer muchos disgustos, porque va a venir el padre, la madre, el marido, y le van a por derecho para que domine, claro. ¿Y no puede pensar que puede arruinar a la familia? Sí podría pensarlo, pero no es el caso. Te voy a poner un ejemplo realmente dramático. En las adicciones, una de las adicciones peores que hay es la ludopatía. Yo he visto a una persona cobrar el paro, no hay más dinero para toda la familia, y según le ha cobrado, en ese mismo momento y esa misma mañana, gastarse en una máquina tragaperras. Me has preguntado que si no piensa en... No. No lo piensa. No, es irreprimible, es compulsivo. ¿Medicación o psicoterapia? ¿Qué es lo que más se suele...? Las dos cosas. Las dos cosas. Como decíamos el otro día, el primer paso, antes de nada, es que el paciente confíe en alguien totalmente. Medicación, psicoterapia, sí. En quien tiene ansiedad, sí. En quien tiene depresión, sí. En quien tiene este tipo de patología, alcoholismo, ludopatía, adicción al sexo, muy frecuente, este tipo de adicciones, el problema es que, por ley, y por lógica, porque si no te quiere escuchar, no te va a oír, si te va a oír, pero te va a escuchar, es que quiera ir, que es que no asume su adicción. Sabe, pero siempre los demás son más... Siempre piensa, lo necesita, es que lo necesita de tal manera que pienso que no quiere dejar de serlo porque le produce tal placer hacerlo que piensa que la curación le va a quitar ese placer. Entonces no es fácil llevarle al terapeuta. Si lo consigues, por supuesto, como siempre, primero medicación para que se ponga a tono, ¿no? Porque qué duda cabe que aquí, en todos estos procesos, como hablamos el otro día de la ansiedad, de la depresión, etc., hay problemas dopaminérgicos, serotoninérgicos, etc., y es necesario poner una medicación. Y luego, dentro de la psicoterapia, no hay duda, en mi opinión, que la mejor es la cognitivo-conductual. Es decir, lo que tú apuntabas antes, pero no se da cuenta, hacerle darse cuenta. Hacerle razonar. Oye, mira, que es que arruinas, mira que... Pero para que te escuche primero hay que medicarle. En este caso, la terapia conductual es muy importante, importantísima. Pues doctor, tenemos que concluir. ¿Qué consejo daría usted a la gente que nos está ahora mismo viendo en esta época del año, que comenzaban las rebajas y seguramente que muchos de ellos y de ellas, porque ahora mismo casi al 50%,
pues tiene esa adicción de esas compras compulsivas. ¿Qué consejos se le puede dar a los familiares, a los pacientes, a los enfermos? A los familiares que tengan más paciencia toda la que tienen, que ya es difícil pedírselo, ¿no? Que intenten convencerle de que hay que... Y al propio paciente decirle que mientras tanto ponga un parche. El parche sería, no lleves tarjetas, como mucho lleva dinero metálico, pero sobre todo lleva dinero metálico para comprar una lista de cosas que necesitas y que llevas por escrito. No te salgas de ahí, porque quien te va a acompañar no te lo va a permitir. Que se va a montar un follón, hombre, se va a montar un follón porque discuten. Pero que ese son parches. Tiempo que estás ganando para que vaya al terapeuta, para que vaya al médico, para que vaya al psicoterapeuta. Pero nunca esas medidas represivas, como ninguna medida represiva, soluciona nada. Le puedes meter en la cárcel también y te le quitas de encima, pero que te le quites de encima no quiere decir que la hayas curado, ¿no? Y aquí, los médicos nos dedicamos a curar, sí. No a castigar a nadie. Estamos comentando que es la época de compras en rebajas, pero el que tiene esa adicción es los 12 meses. A lo mejor en rebajas es cuando más pues se manifiesta, ¿o no? Sí, no, es una adicción. Es una adicción. La adicción, como casi todas las patologías, todos los trastornos del comportamiento y todos los trastornos de la afectividad, decíamos que eran permanentes y continuos, es decir, las 24 horas del día todos los días. Lo que ocurre es que entre que compra, se monta el follón porque no paga, porque hay un momento que se queda metida en la madriguera, ¿no? Pero en todo momento está deseando comprar. Y una de las cosas por las que se detecta, que me lo has preguntado, que es irreprimible, es que no programa jamás una compra. Claro, como además está dando ahora lo de Internet, está aumentando mucho, es otra escapatoria que tiene. Es irreprimible porque, aunque lleva una temporada muy buena que no compra, no, lleva una temporada muy buena que no puede comprar. Pero que una adicción, nadie olvide que lleva a la ruina personal, a la ruina moral de una persona, a la ruina económica, no voy a decir que, y además, y peor todavía, a la pérdida de la propia dignidad de la persona. Porque cuando eres adicto a algo que es superior a ti, vas a acabar o delinquiendo o perdiendo tu dignidad para conseguir dinero. Está introduciendo matices, porque hablaba de Internet, y claro, yo no sé si el paciente o el enfermo que tiene esa adicción de compra compulsiva, pues le da igual ir a una tienda y probarse 3 camisas y llevárselas, o comprar a través de Internet, que no se prueba nada, y está en casa y compra... Ni en la tienda se la prueba tampoco. O sea, entra a la tienda 3 camisas y se va. Lo que quieres comprar. Sí, da igual por Internet que en la tienda. Le da exactamente lo mismo. Es más, como le llegue de Internet algo defectuoso, ni se molesta en devolverlo. Ahí se queda. Pues, doctor Julio Fernández Tomé, muchísimas gracias. Yo me imagino que los espectadores le van a agradecer, bueno, pues este tipo de aclaraciones que está haciendo sobre muchas cosas de la vida, pero hoy nos tocaba hablar de esas adicciones, ya que estamos en época de rebajas. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Medina, y a ti.